dentro de nuestro proyecto lo que hicimos fue formar blogs. Los blogs estaban integrados por 1, 2 o 3 estudiantes. Podían trabajar en forma individual, en pares o hasta 3 estudiantes, reunidos por la especialidad. Eso era lo que tenían que tener ellos en común, su propia especialidad. Y trabajar juntos, ¿verdad? Nos planteamos objetivos, que los objetivos eran... Bueno, lo que queríamos principalmente era desarrollar las competencias de comprensión a través de la lectura de textos académicos, como explicaba ya Beatriz. Los textos académicos en primera instancia eran generales didácticos, pedagógicos, y después fueron mucho más específicos de acuerdo a la asignatura. Queremos también mejorar los aprendizajes de inglés, ese es nuestro principal objetivo, en los estudiantes a través de la incorporación del TICS. En este caso, el proyecto de blogs fue un proyecto que lo fuimos elaborando a través de coordinaciones. Es un espacio vital para nosotros, ha sido y lo sigue siendo, y de esa forma pudimos realmente tratar de hacer lo que Edith Litwin llama, ¿no?, un proceso de innovación, porque lo que tratamos de hacer es primero planear, luego llevar a la práctica un proceso de mejora que mejorara tanto los aprendizajes como las estrategias didácticas, y de esta forma lo que logramos es poder concretar objetivos específicos. Queríamos incentivar la lectura extensiva y desarrollada de textos relacionados específicamente con las carreras de los futuros docentes, para que realmente ellos sintieran una motivación y una necesidad de lectura. También creamos instancias de evaluación formal auténtica de procesos a través de documentos digitales con rúbricas. El blog es realmente un excelente instrumento de evaluación, porque no solo sabemos exactamente qué textos están leyendo, sino que además vemos cómo los interpretan, qué reflexión llevan, qué evaluación del texto realizan, y además vemos exactamente cómo se dio el proceso, porque los blogs tienen también una fecha determinada de cada entrada, tienen también un espacio de intercambio donde pueden hacer comentarios, y de esa forma ese objetivo específico también se vio cumplido. Vimos el proceso del aprendizaje a través de rúbricas también. El uso didáctico de los blogs nos llevó en sí un tiempo de elaboración, como habíamos dicho, y vimos que en realidad incentiva la estrategia de selección de materiales por parte de los estudiantes, porque en última instancia son ellos los que en realidad seleccionan, tienen acceso a la información y seleccionan los textos con los cuales trabajar. También es un espacio de intercambio, como ya habíamos visto, porque a través de comentarios los estudiantes continuamente está el diálogo, está la interacción por parte de ellos. Es un espacio de reflexión, porque ellos reflexionan no solamente sobre el texto, sino también sobre sus aprendizajes. Y es un instrumento de evaluación, como ya lo habíamos visto, y que además de ser una evaluación formativa, sumativa, es una evaluación también que puede darse como una autoevaluación o una coevaluación por parte de los pares. Y en la construcción del proyecto vimos que al principio, como habíamos visto, era solamente un trabajo en soporte papel, a través de la cual las lecturas que realizábamos tenían que ver específicamente con lo tradicional de la enseñanza de una lengua, como por ejemplo un texto, y de ahí partir para contestar preguntas, para buscar información específica, para reflexionar sobre alguna cita textual que apareciera allí, pero notábamos que en realidad estábamos perdiéndonos de mucho, ya que estábamos en el siglo XXI, y el hipertexto es lo que más nuestros estudiantes estaban teniendo acceso, y todo eso lo habíamos dejado de lado. Bien, entonces así, en el soporte papel lo que empezamos a trabajar fueron las estrategias de lectura particularmente. ¿Cómo leer en una lengua extranjera? ¿De qué manera lo hacemos? ¿De qué manera es mejor? Tratamos de traer todo lo que ellos traen como buenos lectores, por ser estudiantes de cuarto año de una carrera de formación docente, de la lectura en lengua materna, y tratar de transformarlo, de llevarlo a la lectura en lengua extranjera.
Una vez que terminamos toda esa parte de entrenamiento, de saber cómo leer una lengua extranjera, empezamos a trabajar en el soporte digital. Y allí empezamos con la búsqueda del texto auténtico. Empezamos con la formación de un blogger, con un tutorial de cómo trabajar los blogs. Construimos los blogs, entramos en la lectura de textos, a la construcción de nuevos textos, un envase de intercambio y una evaluación del proyecto. Lo que vamos a hacer ahora es mostrarle distintas instancias de este trabajo que nosotros estuvimos haciendo. Entonces, empezamos por la formación del blog. Y acá ponemos un nombre, una sugerencia. Este es un blog de física, particularmente que hicieron un trabajo excepcional los estudiantes de física. Algunos estaban conmigo como estudiantes y otros eran estudiantes de Rosana, pero en realidad a través de los blogs ellos intercambiaban. Y contamos con el apoyo de la profesora Alicia Ackland, que en realidad fue quien proporcionó los textos para que los estudiantes trabajaran. Entonces ellos empiezan para comprender mejor Arthur Stanley Eddington, Albert Einstein y la teoría de la relatividad general. Lo que ellos hicieron fue trabajar desde la lengua en el 1800, ahora yo les voy a mostrar el texto, cómo la física da que los antecesores de la relatividad son estos dos autores, cuando en realidad ellos no tenían ni idea de la teoría de relatividad y estaban buscando otra cosa. La idea, el proyecto de la profesora Alicia Ackland lo que apuntaba era a que los estudiantes tienen que aprender a ver que la verdad científica depende del contexto histórico. Entonces ella proporcionó las fuentes en inglés y nosotros trabajamos desde esos textos con los 4 estudiantes. Pero en realidad nosotros trabajamos estrategias, nada más. Los que trabajaron las lecturas fueron ellos. Entonces, una manera que teníamos para empezar los blogs era aprender a pensar las fuentes. Cuándo Internet está bien y cuándo está mal. Cuándo es válido o cuándo no es válido. Cuándo la información es académica y cuándo no es académica. Lo que hicimos fue poner distintas estrategias. Una fue conseguir un texto, que lo consiguió Rosana, sobre conectivismo, nuevas teorías de aprendizaje, y hacer una serie de preguntas en soporte digital. Luego hacer que esas preguntas ellas les hicieran en textos que buscaran a través de Internet. Entonces, si había cierta relación entre el texto que considerábamos válido y el texto que veíamos de Internet en la parte medular, podíamos pensar que esa fuente era una fuente válida. Entonces también ayudar en la búsqueda de Internet, que no todo es académico lo que se encuentra y no todo tiene rigor científico. Este es el diario que yo le decía que nos proporcionó la profesora Alicia Ackland, que es una fuente auténtica de 1897. Este es el texto que trabajaron los estudiantes de física que estaban con nosotras dos. Y ellos, como forma de sus propias búsquedas, fueron y consiguieron una revista de New York Times publicada en 1919 que justamente tenía relación con el texto que la profesora les había dado. O sea, desde esa búsqueda del 1800, ellos fueron a través de Internet a una búsqueda de la revista de 1900. También trabajamos papers sobre investigaciones. Este, por ejemplo, que es sobre un artículo particularmente de ciencias biológicas. El huevo del mesosaurio es un fósil que se encontró acá en Uruguay, en Tacuarembó. Los estudiantes de ciencias de profesorado de ciencias biológicas fueron a la Facultad de Ciencias y descubrieron todo este material. Lo que ellos hicieron fue buscar en Internet papers que hubiera sobre esta investigación que se hizo acá con una investigadora uruguaya, y trabajaron desde ese paper, que también es material auténtico. Estamos hablando de estudiantes que tienen un nivel de inglés inferior a lo que todos conocemos como el First Certificate. O sea, si ellos tienen un nivel de First Certificate, Advanced o Proficiency, ellos pueden exonerar, no cursar la lengua. O sea que todo esto es lo que dentro del marco común de referencia europea son estudiantes que tienen un nivel de lengua de B1 o menor.
o sea, lo que todos conocemos como First Certificate, menos que eso. Y ellos llegaron a leer estos textos que son verdaderos sobre investigaciones que se hicieron en nuestro país. Lo que hicieron además fue, no solamente la lectura, porque ¿qué es leer y cómo leemos? Bueno, lo que hicieron fue, ellos transfirieron desde sus perfiles docentes y desde la didáctica de las especificidades, las actividades. Entonces ellos hacían la lectura del texto y le proponían actividades a sus compañeros de otras especialidades. O sea, de un grupo, quizás una pareja, y elegía un texto y le proponía otras actividades a otra pareja que estaba dentro del mismo grupo u en otra clase. Pero además tenían que dar cuál era la solución correcta. ¿Qué tipo de actividades ponían? Preguntas de múltiple opción. Nosotros sabemos como profesores de lengua que para realizar una pregunta de múltiple opción, en realidad el nivel de lectura tiene que ser en profundidad. Entonces nosotros nos estábamos asegurando que ellos leyeran profundamente y entendieran profundamente el texto, que pusieran cuáles eran las respuestas correctas y que después otro compañero del grupo de esa clase o de otra clase pudiera resolver las actividades y lograr la respuesta. Preguntas de verdadero o falso, que podían ser en el sentido más tradicional, como podría estar en un papel escrito, o preguntas de verdadero y falso usando otras herramientas digitales. Que al contestar esto u otro, o sea, la máquina misma le decía está bien o está mal. Hacían actividades de predicción, de reflexión, de opinión. Este es un blog de matemática que hablaba sobre inteligencias múltiples. Como ven, tienen agregados que tienen que ver mucho con la diversión y con el pasarla bien. Y vamos a ver otros después. Preguntas previas a la lectura, o sea, antes de leer el texto, ¿qué es lo que tengo yo que encontrarme? ¿Qué es lo que tengo que hacer? O gráficos, que en realidad en español no sabemos cómo se llaman. ¿Qué es? Lo que sé, lo que quiero saber, lo que aprendí y cómo aprender mejor. Entonces lo que sé lo hago antes de la lectura. Lo que aprendí es después de la lectura y la metacognición y también el cómo puedo aprender más. Acá tienen ese mismo gráfico sobre el huevo del dinosaurio. O sea, el paper ese que le di sobre la investigación. Lo que quería saber, lo que aprendió y cómo poder saber más sobre ese tema. En todas las lecturas había una síntesis, que podía ser en un mapa semántico común, podía ser en Prezi, utilizando otras herramientas digitales, podía ser con videos o la oportunidad de mostrarle a los compañeros cómo ir a un enlace, o podía ser a través de la comparación. Este es el blog de historia que hicieron un trabajo fantástico los chiquilines. Se dividieron en dos grupos de dos pares. Uno leyó Hobsbawm y el otro leyó Stone. Y era The Revival of the Narrative. O sea, de la narrativa. El volver de la narrativa. Entonces, en la lectura, uno leyó Hobsbawm, el otro Stone, uno de tendencia marxista, el otro de tendencia liberal, y lo que hicieron fue comparar los distintos conceptos desde los dos autores. Intervinieron con tutoriales también, le contaban a los compañeros cómo formar, por ejemplo, un hot potatoes. Hacían bromas y chistes sobre matemática, o sea, no hables, sé racional, le decían ahí, volvete real, le decían al pi. Ponían juegos sobre la tabla periódica de los elementos. Nosotros intervenimos en los textos viejos. Este texto era del siglo XVI, entonces le pusimos las actividades nosotros porque realmente era difícil la lectura por el inglés antiguo, o planteando otro tipo de actividades.